Bueno, estoy con Enrique Richard, ambientalista, docente, investigador en este bloque que quiero y aprecio tanto de hace muchísimos años. Gracias, Quique. Y saludo a la doctora Denise Contreras Zapata, magíster en salud pública, que también esta noche nos acompaña. Gracias, Denise. De Denise hemos disfrutado algunas publicaciones, fotografías muy importantes, investigaciones, pero hoy nos da el privilegio de poder compartir con ella en vivo esta conversación. Gracias, Quique. Gracias, Denise. Gracias, Jimena. Gracias. Bueno, la contaminación de los ríos. Qué grave lo que está ocurriendo. Esta problemática creo que es la más antigua que la contaminación ambiental, creo, porque con el aumento de la población de las ciudades que han nacido a las orillas de los mismos ríos, el volumen de desperdicios orgánicos, productos de desagües, cloacas, químicos, producto del desarrollo industrial, se ha incrementado tal que las aguas de los ríos se ven afectadas de tal forma que su composición yo creo que ya deja de ser natural, Quique. Absolutamente de acuerdo, Jimena. Y como tú dices, los ríos fueron primeros, pero la contaminación del río está asociada a la del mar, porque como el río desemboca en el mar, está tirando también todos esos desechos, o es un canal de desechos hacia el mar o hacia lagos, como nuestro lago Titicaca, ¿no? Que también es un vertedero. No te olvides que los ríos del Alto, el Seque, Seco, Hernani, también desembocan en el lago Titicaca a través del Catari. Entonces, efectivamente, la contaminación es cada vez mayor, la composición química efectivamente ha cambiado. Hay ríos que prácticamente ya no tienen peces. En Potosí hay varios tributarios del Pilcomayo que ya no tienen peces por la cantidad de minerales que arrastran, al igual que los ríos que desembocaban también en el Popó y que aún hoy, si bien no alcanzan a llegar al Popó, el cauce se va cada vez contaminando con una costra de minerales impresionante. Y dentro de estos minerales, los minerales que quedan al aire libre expuestos, los más peligrosos, los metales pesados, arsénico, cobre, zinc, que son los minerales que más toxicidad tienen para toda la vida silvestre y, por supuesto, para la vida humana. Estaba viendo y te agradezco mucho porque este tema lo tenemos que ver desde el impacto ambiental, pero también en salud, porque esa es agua que nos tomamos, que regamos, que los animales beben. Los ríos cloacales, la red cloacal, lo que llega a los ríos, todos los desperdicios humanos van también a los ríos. Estamos hablando de heces fecales, orina, que obviamente no hay un tratamiento previo a la llegada al río. Eso es muy común ahora en los países en desarrollo, lo que provoca un aumento desmedido en todo lo que es la cantidad de coliformes, ¿no? Porque aparecen enfermedades con eso. Sí, se ha hecho un estudio justamente por el Ministerio de Salud, el 2005, donde se detectaba que se encontraba en el Alto, por ejemplo, el 30% en una población de 1.557 menores de 5 años, se encontraban contaminados con Escherichia coli, el 26% tenían Giardia lamblia, Hymenopilus hominis, que también se encontraba en un 20%. Entonces, esos tres ¿Estamos hablando de caca? Sí. Así, para que lo entendamos todo. Sí, claro. Entonces, hay personas que defecan, como tú dices, en el agua, la contaminan, la utilizan para riego o para lavar ropa o lavar alimentos y se ingiere. Lo ingieren los niños. ¿Y ese estudio en el Alto demostró ello? Claro, está. Y hay otro estudio que lo hemos hecho el 2010 con la Universidad Católica, con la carrera de enfermería, donde se muestra que, por ejemplo, Bahía Coana tiene el 70% de contaminación con Giardia lamblia en niños menores de 5 años. ¿Qué es la...? Es un parásito, es el huevo de un parásito, el cual te produce diarreas, desnutrición. Entonces, se realizó una desparasitosis en esos niños. Entonces, hay 3 parásitos importantes. Y lamentablemente no se puede
decir que esos niños no han contaminado a otros niños o a otra parte de la población. Si bien se ha realizado el examen coproparasitológico, se ha hecho un seguimiento, se ha hecho el tratamiento, esos niños también en una etapa han debido contaminar a otros niños. Lamentablemente esto se hace en un círculo donde nunca va a terminar la enteroparasitosis que presenta esa población. Wow. Esas imágenes son de los ríos que hay en el Alto y que desembocan en el lago Titicaca. Y si te fijas, el color del agua es roja porque lleva los residuos del matadero. Todos los residuos, las vísceras, todo eso se tira ahí en el río. Y ahí, por ejemplo, esos chanchos que veíamos recién son de una curtiembre, que terminan tirando el cromo al río, que es un contaminante tremendo, además de la basura. Y fíjate, recién veíamos en ese río, por ejemplo, que lleva el agua súper contaminada, es donde, si te fijas, hay un lavadero de minibuses y toman el agua del río, como se puede ver en esa foto también. Es decir, la bomba la tienen, ahí se ve la bomba, ¿ves? Sí, claro. Entonces hacen un hueco para juntar el agua del río y lavan con esa agua que, como dijo la doctora Contreras, es el agua donde también desembocan muchas cloacas. Hay una foto que muestra los desagües cloacales hacia estos ríos. Entonces es obvio que alguien que tiene parásitos termina tirando el agua al río, y obviamente el río va a dispersar todos esos parásitos por todas las poblaciones que recorre el río a su paso. Entonces imagínate lavar un minibús donde uno tiene que, eso que estamos viendo ahí es un charco de sangre porque es un matadero a cielo abierto en el río Catari, al borde del río Catari, que en la desembocadura del lago Titicaca. Entonces no tenemos ninguna precaución, ninguna, ¿cómo te puedo decir?, educación o empatía simplemente de respeto hacia el prójimo. Es decir, incluso hay una foto por ahí, bueno, ahí lavando ropa, por ejemplo, en alguno de los ríos que terminan en el lago Titicaca. Están lavando ropa en agua con desecho. Sí, en agua con desecho, y la contaminan con la propia suciedad de la ropa, más los detergentes que utilizan, claro, que después causan eutroficación en el lago. Ahora, más allá de eso están los residuos plásticos, un montón de cosas, pero hay que tener en cuenta que la ley 1333, en su artículo 107, es muy clara. Dice: cualquiera que arroje cualquier tipo de residuo, líquido, sólido, gaseoso, que contamine y altere las propiedades de las aguas, tiene 1 a 6 años de prisión. Bueno, ahí están las fotos, y ¿dónde está la gente que...? Sí. Volvemos otra vez, no solo está el problema que decía la doctora Contreras, el problema sanitario, también está el problema legal, que no se cumple la ley. Entonces, mientras no respetemos la ley, mira, por ejemplo, eso es un filtro de aceite en la orilla del lago Titicaca, que eso contamina, pero cientos de miles de litros de agua, que al final repercuten en la biodiversidad. Dentro de estas diapositivas he puesto también algunas donde se ve la mortandad de aves acuáticas, claro, que ya hemos visto en otras veces, porque aquí no solo es la población, sino también la biodiversidad. Y como dijo la doctora Contreras, no nos olvidemos que con los metales pesados los animales se vuelven bioacumuladores. Claro. Y después nosotros nos comemos lo que hemos dicho tantas veces: la totora incorpora a su parénquima los metales pesados del agua. Claro. Lo come la vaca va acumulando todos estos metales pesados, y al final nos comemos la vaca, la leche, y bueno, nos tragamos todo eso. Y la diarrea típica que tienen los turistas, por ejemplo, que vienen y... ¿Por qué? Claro, porque toman agua contaminada o tocaron el agua del lago y después se llevaron la mano a la boca. Y las frutas que uno compra en el mercado, si no las lavas bien, incluso algunas personas me decían tiene que ser congelada, pasar por un proceso de cocción, prácticamente no podemos comer ya nada.
Prácticamente no. Si bien las verduras y las frutas son regadas con agua sucia, se puede decir entre comillas, también estamos utilizando insecticidas o pesticidas que se impregnan en la cáscara de la fruta. Por ejemplo, la manzana impregna, y muchos nos gusta comer la manzana con cáscara, Claro. o algunos por falta de tiempo no la pelan o lo que sea, y se la consume. Entonces van acumulando de la misma manera o metales o parásitos. ¿Sirve el DG6? El No DG6. quiero hacer la propaganda, pero vamos. Por ejemplo, para las lechugas, he escuchado de gente que le pone hasta lavandina al agua, unas gotas para purificar, otras compran el DG6. Claro, si tú diluyes el DG6 como recomienda las instrucciones del DG6 en 1 litro de agua, unas gotitas de DG6, sí te puede matar los parásitos, pero ¿y los metales? Claro. ¿Qué hacemos con Queda. los metales? Claro, lo que tú dices de la lavandina también es una buena medida para matar bacterias, por ejemplo. Claro. Pero, como dice la doctora Contreras, o sea, no importa cuánto laves la fruta, no le vas a sacar los metales pesados que ya incorporó a su cuerpo. Entonces eso sí o sí te lo vas a comer y no hay DG6 ni lavandina que valga. Eso son medidas para contrarrestar, como bien ha dicho la doctora, el tema de los parásitos, las bacterias, los coliformes, toda la línea de Escherichia coli. Ahora hay algunos estudios La caca. que dicen que el ajo, por ejemplo, arrastra los metales pesados del organismo y pueden ser desechados, o alimentos ricos en magnesio, ¿no? Que pueden arrastrar algunos metales pesados y poderlos eliminar, pero hay muchos que no, quedan dentro del torrente sanguíneo o se acumulan a nivel hepático, a nivel renal, sistema nervioso central, donde la barrera hematoencefálica no permite el ingreso de ciertas moléculas, de tal manera que va a ser más difícil eliminarlo. El agua que tomamos de la pila, del grifo, Eso es complicado. ¿va a meritar otro programa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Para darle continuidad a este tema, porque de pronto me quedé pensando, oye, bueno, el agua que tomamos no es pues la del cielo, digamos la que está ahí. El problema es todos los minerales que lava el agua de deshielo, y a eso hay que agregarle que todavía hay edificios en La Paz, hay construcciones que siguen usando cañería de Cañerías plomo. ya desde de 1 millón de años, llenas de óxido y todo. Y el plomo, el agua lo va arrastrando y uno se lo va tomando. Y como dice la doctora Contreras, eliminarlo es sumamente difícil, porque aún con el caso del ajo, por ejemplo, que puede arrastrar algo de eso, pero nunca en la cantidad que lo estás consumiendo. La otra sería que todos los días consumas medio kilo de ajo, cosa que no creo que alguien... que alguien opte por esa opción, ¿no? Bueno, Quique, muchísimas gracias, Denise. Encantada por tus recomendaciones, reflexiones y esa explicación tan amplia y tan precisa que nos has dado en materia de salud pública. Gracias, Te invitamos siempre. para que vuelvas a acompañarnos. Gracias. Queda pendiente el tema del agua. Te Del invitamos. agua. Claro que sí. ¿Comprometida? Gracias. Sí. Claro que Gracias. sí. Ahí Enrique Richard nos dirá si vale la pena hervir el agua, si está bien el agua que compramos de botella. Bueno, gracias Enrique Richard, gracias a la Gracias, doctora Jimena. Denise Contreras. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más aquí en el Jaque Mate.